versículo 17 hasta el verso 20. El último tema que vimos de esto fue la luz del mundo. Y ahí nos quedamos. Pero hoy vamos a estar mirando acerca de Jesús y la ley. Vamos a entrar en esa parte, Jesús y la ley. Y cuando usted encuentre ese pasaje de Mateo capítulo 5, verso 17, le voy a pedir, hermano, que si se pone de pie conmigo para que demos lectura a la palabra del Señor. Amén. Mateo 5, 17. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, es bendita por siempre. Señor, úsame para bendición y edificación de tu pueblo y para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar, hermanos, en esta parte de Jesús y la ley. Y comienza el Señor diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley. En otras traducciones o en otras versiones dice: no penséis que he venido a anular la ley. No penséis que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anular la ley, sino a darle su verdadero significado. Ese es las otras versiones. Puede buscar uno diferentes versiones. Como la Reina Valera es la versión por excelencia, que es la que recomendamos nosotros siempre. Pero de aquí, de esta versión Reina Valera, hay una diferencia, porque la Reina Valera es traducida directamente de los originales, del hebreo, del griego, del arameo. Se traduce directamente por eruditos que conocían, que hablaban el idioma, que entendían las raíces etimológicas de cada palabra para darle su verdadero significado. Entonces, en la versión inglesa, la King James, es otra de las versiones más confiables. Entonces están lo que son traducciones, que es la Reina Valera, y versiones. Entonces la versión es diferente a la traducción, porque la traducción viene de lo que es de los originales, y la versión es sacada de la misma Biblia ya traducida. Como por ejemplo está la Biblia de la familia, que es una versión de un papá ya abuelo, que siempre en todos sus viajes, cada mañana en el metro, agarraba la Biblia y empezaba a darle otras palabras a la misma Biblia, y era con la intención de que su familia entendiera mejor las escrituras. Y de ahí se saca la versión de la familia. Está la versión de la Biblia del líder, la Biblia del discípulo, todas esas son versiones. Entonces tenemos nosotros, hermano, esta palabra en la Reina Valera dice: no penséis que he venido a abrogar. Pero en otra dice: no penséis que he venido a anular, que es lo mismo.
No penséis que he venido a quitar. Es lo mismo, la palabra abrogar, anular, quitar. No he venido a quitar la ley, no he venido a anular la ley y los profetas, sino he venido a darle su verdadero significado, que es lo que está diciendo otra versión. Entonces dice, sino para cumplir. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. La ley, que se conoce como Torá, los profetas, que viene del término Nevi'im, y los escritos, que viene del término Ketubim. Todo esto son palabras hebreas. Entonces estaba la Torá, la Nevi'im y el Ketubim, que lo que significa es el Antiguo Testamento en tres partes. La ley o la Torá se conoce como los primeros 5 libros de la Biblia, y lo que son los profetas, allí entra lo que es Josué, Jueces, ahí entra 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Todos esos entran en lo que son los profetas, y toda la parte también de los profetas, lo que conocemos profetas menores. Pero están lo que eran también las escrituras, ¿verdad? O los escritos, los Ketubim. Esto ya entraba en Primera, Segunda Crónicas, porque Primera y Segunda Crónicas, recuerde, cuando usted estudia libros históricos, se da cuenta que Primera y Segunda Crónicas es una recopilación de un cronista que sacó todo lo que es un resumen de Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, y hizo Primera y Segunda Crónica, una recopilación de todos esos datos, y tenemos esa aclaración, porque vienen cosas en Primera Crónica que nos aclaran lo que quiso decir Dios en Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. Por ejemplo, cuando usted ve el libro de Samuel, los libros de Samuel, cuando dice que Dios incitó a David para que pecara, Dios no va a incitar a nadie para que peque. Entonces viene la explicación ya en el contexto, y dice que Satanás incitó a David para que pecara. Eso estamos hablando cuando hizo el censo, cuando censó al pueblo, que estaba basado en el orgullo del reino, de cuánta gente están bajo mi mando, cuánto ejército tengo de poderío militar. Entonces ya estaba basado en el orgullo. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. ¿A poquito se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Amén. Participe usted, conéctese con el altar. Entonces, tenemos el contexto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios incitó? Se llama voluntad permisiva. Lo que está diciendo ahí, que Dios le permite a Satanás el poder tentar a David para incitarlo a hacer un censo. Y lo que David de ahí saca una enseñanza de que, hermano amado, todo lo que usted y yo y todo creyente hacemos, de hechos o de palabras, el único digno se llama Cristo. Aleluya. Se llama el Señor. Si usted tiene un empleo, usted no tiene que decir, yo tengo este empleo y lo he conservado porque soy macho para trabajar, que soy bueno para trabajar. No, usted tiene que decir, porque Dios me ha dado fuerza cada mañana, me ha dado vida cada mañana para levantarme e ir a mi empleo. Usted le da la gloria a Dios. Porque el día que usted diga, tengo este empleo porque, como dicen aquí por mis chicharrones, que son los que truenan, el siguiente día maneje con una gripita, y una gripita te dobla. Como diciendo, mira, ¿sabes qué? Solo te suelto de mi mano y una gripe te tira a cama. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, entra usted a darle la gloria a Dios en todo, en su empleo, en sus proyectos. Un día Nabucodonosor dijo, mire lo que he construido, la gran Babilonia que he construido. Es lo mismo, como que usted tiene casa.
dice que mira la gran casa que... No, gracias Señor que todo esto lo tengo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Pero Señor, todo esto es porque tú me has ayudado, me has bendecido, y usted comienza a darle la gloria a Dios, a su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El verdadero significado de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, tenemos aquí que el Antiguo Testamento estaba la ley, los profetas y los escritos. Pero la ley, cuando Jesucristo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley estaba dividida en tres partes también. Entonces estaban las leyes morales, estaban las leyes ceremoniales y estaban las leyes civiles. Diga usted conmigo, leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Entonces cuando Cristo dice allí, no penséis que he venido a abrogar la ley, aquí es donde entramos en lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. No penséis que he venido a abrogar la ley. Se está refiriendo principalmente a las leyes morales que aplican todavía en el tiempo que nosotros estamos viviendo acá. Entonces las leyes morales tienen todavía vigencia en la iglesia. ¿Qué significa eso? Cristo no vino a abolir esa ley, pero las leyes ceremoniales ya no aplican. ¿Cuántos me van entendiendo, hermano? Amén. Amén. Porque trato de explicarlo lo más claro que podemos. Entonces, yo quiero que usted, incluso si usted no entiende algo, no le voy a dar que me levante la mano porque el tiempo se va. Pero después del culto, usted puede, miren que no entendí esta parte. Y yo con gusto se lo voy a ampliar. Entonces, el Señor no vino a abrogar las leyes morales, pero sí vino a abrogar las leyes ceremoniales. Cuando Cristo dice, no pensáis que he venido a abrogar la ley y los profetas, se está refiriendo a las leyes morales que siguen vigentes. ¿Cuántos alaban al Señor? Siguen aplicándose. Pero las leyes ceremoniales ya nosotros no traemos aquí para tener nuestra adoración, para tener nuestro culto al Señor, un cabrito, un toro, porque ya esas leyes ceremoniales ya no aplican. Aunque estaban en la ley del Antiguo Testamento, pero ya no tienen aplicación, porque Cristo vino a sustituir todos esos corderos, esos machos cabríos y esos toros engordados, vino a sustituirlos en el Calvario, Él como el Cordero perfecto. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces ya nosotros, leyes ceremoniales ya no tienen que ver con nosotros. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermano, las Escrituras. Porque hoy se está metiendo el judaísmo con las leyes ceremoniales dentro de la iglesia cristiana. Dentro de las iglesias se está metiendo ahora muchos cristianos, muchas iglesias ya se parecen más sus cultos a la ley que a la gracia donde nosotros estamos viviendo. Y nosotros no tenemos que caer en el asunto de los Gálatas. Los Gálatas dejaron la gracia y volvieron otra vez a la circuncisión, como hoy está pasando, muchos creyentes circuncidándose. Y la palabra de Dios es clara en todos los contextos. En todos los contextos de las Escrituras, desde Hechos capítulo 15 en adelante, dice la palabra que no tenemos que seguir a los mutiladores del cuerpo. Está refiriéndose a la circuncisión. Esa ley ceremonial, el creyente ya no se puede circuncidar por asuntos religiosos. Lo puede hacer por asuntos médicos, como en el caso de los diabéticos. En el caso de los diabéticos se les recomienda por las infecciones. El médico, el urólogo le dice, mira, por las infecciones que te pueden venir, te recomiendo que te circuncides. Y eso no tiene nada que ver con su fe, no tiene nada que ver con la gracia. Eso tiene que ver con asuntos médicos.
Entonces, hay que entender lo que Dios nos está diciendo acá. La ley moral. Ahora, vamos a hablar algo de la ley moral. Como por ejemplo, Éxodo 20, del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, para ponerlo en contexto, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Punto. Comienza el primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, le pregunto a usted, ¿está abrogada esa ley? No. ¿O sigue vigente? Sigue vigente. Entonces, eso, ahí estamos viendo que eso continúa y es del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa? Esa ley moral, Dios, el Señor no la vino a quitar, no la vino a abrogar, sino que vino a darle su verdadero significado, lo que verdaderamente significa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, número 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago, dice, misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sigue vigente? Amén. Sí, sigue vigente, amado hermano. No podemos hacernos imágenes. Así es, gloria a Dios. Y aclarando eso, para adorarlas. Porque no vamos a descontextualizar las escrituras, sino que vamos a darle su verdadero significado. Como me dijo un hermano allá en México, que llegué a su casa, un pastor, y le dijo: oiga, siervo, no veo ni una fotografía. No, me dice, porque la Biblia prohíbe las imágenes. No, le digo, la Biblia no prohíbe tomarse fotografías. Sí, dice, no te harás imagen, sí, pero el contexto dice, no te inclinarás a ellas. Ahora, si por ejemplo usted se toma una fotografía del papá y ya viene usted y a adorarse y a postrar, no, entonces ya usted está creando un ídolo. Pero en la Biblia vamos a encontrar que el templo que hizo Salomón tenía imágenes de pavo real, de elefante, tenía un montón de imágenes ahí como decorativas, pero no eran para adorar. Usted puede tomarse una fotografía, usted puede tener un álbum familiar, pero esas imágenes no son para adorarlas. Entonces, toda imagen que sustituye, que suplanta la adoración, en vez de adorar a Dios, viene a adorar una imagen, esa ley dice que no se puede hacer. Amén. Y luego nos vamos al tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. ¿Sigue vigente, hermano? Amén. Claro que sigue vigente. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. No podemos jurar por el nombre de Dios y después caer en perjurio. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, viene el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento ya nos habla del día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y de cómo comienza diciendo ahí. Y dice que el 7º día reposó. Y manda el Señor y dice: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y reposó Dios el día séptimo. Por tanto, bendijo Dios el día de reposo, dice, y lo santificó. Entonces, aquí entramos. Le pregunto a usted, porque estamos mirando, ¿está vigente esta ley para la iglesia? Amén. No. No. Ahí es donde vamos. Ya no está vigente que usted guarde el día sábado. Porque el día que está hablando aquí es el día sábado. Nadie en este tiempo cumple el día sábado. Por eso es que en la gracia ya no aplica. Si usted maneja más de 4 millas, ya lo quebrantó. Y solo de aquí a Londres hay más de 7. Ninguno tenía que manejar tanta distancia. O sea, me refiero, bueno, utilizo el término moderno. Ninguno tenía que conducirse más de unos 4 kilómetros. Por lo tanto, ahora nadie puede cumplir eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor a nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Mire, la única parte que no aplica del decálogo, es decir, de los 10 mandamientos a la iglesia, es el día de reposo. Y vámonos a las escrituras, Colosenses 2, 16 y 17. Porque le estoy enseñando para que nosotros pongamos en contexto ley y gracia. Gracia y ley. Porque si no, nos volvemos nosotros, nos confundimos. Sí es. Colosenses 2, 16 y 17. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. O sea, ya nadie lo puede juzgar a usted en la gracia. Y el 17, todos los cuales sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Aleluya. Todo lo que nosotros vemos en cuanto al día de reposo y a muchas cosas del Antiguo Testamento, como decir el cordero que se sacrificaba, como decir el lavacro donde se lavaban las personas, era sombra. Cuando van al cordero era sombra de Cristo. Amén, hermano. Amén. Cuando nos vamos a la fuente del lavacro donde se purificaban, nos habla de la santificación. Y así sucesivamente. Todo era sombra de lo que había de venir. Entonces ahora ya nadie nos juzgue, o nosotros no debemos de juzgar a nadie por ninguna fiesta. Aquí nos dice por comida. Si a alguien le gustan las carnitas, bueno, que Dios lo bendiga. Y si alguien no come, pues que Dios también lo bendiga. Pero el no comer y comer no te condena o te salva. Aleluya. Si alguien, hermano, decide tener el trabajo, como decía un hermano allá, que él trabajaba semana inglesa, y le decía yo, licenciado, pero ¿cuál es la semana inglesa que usted dice? Es que es de lunes a jueves. En Inglaterra se trabaja de lunes a jueves. Y de viernes y sábado y domingo, ese no trabajaba ni aunque le pagaran. Porque él trabajaba semana inglesa. Entonces, imagínense que alguien diga, bueno, yo voy a trabajar, el sábado no trabajo. No lo hagas por asuntos religiosos. Si tú quieres pasar ese tiempo con tu familia, bueno, pues hazlo. Esa es una de las razones por la cual aquí en la iglesia siempre nosotros procuramos no utilizar tanto el sábado, porque lo dejamos casi para que las personas convivan en su casa. Claro, de vez en cuando nosotros tenemos nuestras actividades, porque al fin y al cabo el tiempo es del Señor, pero eso viene siendo esporádicamente. Entonces el día domingo, ese ya es un día que lo vamos a estar viendo
por qué nosotros nos reunimos los domingos. Pero en cuanto al el día sábado, nadie juzgue en comida, bebida o día de reposo. En Romanos 14:5, váyase ahí a Romanos, capítulo 14, versículo 5 al 8. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a ver. Hermano, acá alguna pregunta tiene. Pero hágamela acá a mí. Ok. Que ahí Que se quiero no que- juzga a nadie por lo que come. Entonces, ¿es permitido comer sangre? No, eso no, porque es que eso hay Biblia. No, estamos hablando de cuando dice la palabra que nadie te juzgue lo que comes o bebes, te está refiriendo a lo que se comía en aquellos tiempos y a lo que no se comía y a lo que la Biblia prohíbe en el Nuevo Testamento que no se debe de comer, no se come, porque hay Biblia, ¿verdad? Entonces no confundamos la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos adelante. Romanos 14:5 al 8, porque eso ya se lo expliqué ayer en la doctrina a ustedes. Estamos ahí en Romanos 14. Bueno, vámonos al verso 5. Ya no voy a contestar preguntas públicas, dame una pregunta, pero me la hace después. Y no le platique al oído a nadie, porque no se puede eso. Vamos acá. Que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces mire cómo dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. O sea, algunos hacen la diferencia y otros, pues para otros todos los días son iguales. Pero cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces aquí tenemos, ¿cuántos versículos le dije? Hasta el verso, al verso 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de él muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, El Señor somos. ¿qué dice la palabra? Del Señor. Del Señor somos. Porque estas cosas ya en nosotros ya no hay mucho problema. Pero imagínese usted en aquellos tiempos donde en la misma iglesia habían judíos y gentiles. Esa era una mezcolanza de culturas. El judío ya por costumbre el sábado lo tenía como reposo. Y el gentil, ese ni siquiera sabía que existía día de reposo. Como muchos de acá, como le digo, para muchos de acá, si la semana tuviera 14 días, no, pues todos los días trabajando. Que algunos quisieran que no hubiera domingo, para no venir a la casa de Dios. Entonces, hay un problema, y más en aquellos tiempos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Que el cristiano judío decía, hermano, ¿y usted no guarda el sábado? No, hermano, yo no, yo tengo a Cristo, yo vivo para Cristo. Si vivo para el Señor vivo, y si me toca morir para el Señor muero. No, decía el judío, pero ¿cómo es posible? Entonces tuvieron que entrar las enseñanzas para formar la iglesia y saber que Israel es una cosa y que la iglesia es otra cosa. Sí es, amén. Que para la ley está para Israel y que la gracia está para la iglesia de todas las naciones, incluyendo judíos. Pero una cosa es de que si a la iglesia entra un judío, deja de ser judío. Si a la iglesia entra un mexicano, deja de ser mexicano. El hondureño deja de ser hondureño. Y aquí la única
sangre que existe no es ni sangre hispana, ni sangre morena, ni sangre anglosajona, sino que la sangre que se resalta es la sangre de Cristo. Es la sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque por una sola sangre hemos sido nosotros, todos nosotros, limpiados. Entonces ya no se impone la cultura, ya no se impone lo que es la bandera, el patriotismo que nosotros llevamos dentro, eso queda suplantado por la autoridad de la gracia de Dios. Amén. Ya ninguna cultura llega a ser mayor que otra, sino que todos venimos a ser iguales, como el cuerpo de Cristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Hermano, yo pastoreé en Honduras por años allá y yo nunca tuve un problema de racismo en la iglesia. Pero aquí en Estados Unidos hay racismo. Acá sí se viene a ver lo que es el racismo. Usted va de repente a iglesias anglosajonas y porque ya lo ven, pelito negro, ojitos café y piel brown, quemadita, entonces ya de repente ya lo queda viendo el gringo como, bueno, ¿y este de dónde salió? Y es porque está pensando como cultura, como raza. Y si entrara aquí algún moreno, veo negros que hasta le brilla la frente, no queda, o sea, no faltaría uno que otro hispano que, ¿y este de dónde es? Porque aún en nosotros los hispanos tenemos también ese tipo de como somos un poquito más claros que los morenos, que queremos ver al negro como de... Como decía un hermano allá, siempre tirándole a la raza negra, siempre tirándole. Cuando dicen los 3 reyes magos, dice Melchor, Gaspar, dice, y el negro va a saltar. Por decir el negro Baltasar, decir el negro va a saltar. Porque dicen que en la tradición dicen que Baltasar era negro. Entonces siempre al negrito dándole. Hermano, aquí ya no hay ni negro ni blanco, dice la Biblia, ni judío ni griego, ni bárbaro ni escita. Y cuando dice ni judío ni griego, está diciendo ni judío ni gentil. ¿Y usted qué es, judío o gentil? Gentil. Nosotros somos gentiles, toda la raza. Hermano, después de los judíos, somos gentiles. Pero en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro ni escita. Que los bárbaros eran bueno, pero de ahí viene el término bárbaro, eran asesinos, eran gente mala. Los escitas también. Pero todas estas personas dicen que de una sola, o sea, de todas las naciones, vino a ser un pueblo. A su nombre, iglesia. Gloria. Entonces entramos aquí en esto. Diferenciemos la gracia y la ley. Diferenciemos la iglesia e Israel. Israel como pueblo tiene sus promesas hasta el día de ahora, que no se han cumplido todas. Pero la iglesia, a nosotros nos pertenece la gracia. Amén. A la iglesia. Y aquí no es que vamos a decir que, no, aquí es todo el que quiere entrar, pero tiene que dejar sus culturas. Y entramos en la gracia del Señor. Entonces, para que pongamos aquí en contexto esto, dice que hacían diferencia del día. Otro no hace caso del día. Otro hace diferencia en lo que comía. Estoy hablando, cuando digo en lo que come, estamos hablando de leyes ceremoniales. Que se le prohibía el comer cerdo, se prohibía el comer animales que no tuvieran la pezuña hendida, que no rumiaran. Por ejemplo, el caballo no se podía comer, el burro no se podía comer. Y entonces tenemos animales que no rumiaban, tenían la pezuña hendida, pero no rumiaban. Dicen, tiene pezuña hendida, pero no rumia. Estos son términos que ya no se oyen, ¿verdad? En las iglesias. Porque hay a veces poca enseñanza. Pero en la palabra rumiar
significa remasticar. Remasticar. Es como la vaca. La vaca tiene 3 estómagos o 3 intestinos. La vaca viene y le da y traga y traga y traga y traga y traga y traga. Y se llenó de así, solo tragado. Y cuando ya se llenó, entonces viene y se echa. Y de ahí saca de un estómago, saca y remastica. Vuelve a sacar y entonces eso se llama rumiar, remasticar. Y de ahí pasa a otro compartimento que tiene. Ya el zacate más masticado va ahí. Y de ahí pasa a lo que es ya el intestino que desecha. Espiritualmente viene siendo lo mismo. Nosotros tenemos que rumiar. ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros no procesamos todo cuando se nos está predicando, pero nos vamos con una palabra y como hace el hermano Alex, que me dice él, mire pastor, usted dijo esta frase y me la fui y me la investigué y mire, y esto es así. Eso es rumiar. Eso es rumiar la palabra. Que usted no entiende algo, entonces usted va y le pregunta a algún hermano, o si no usted mismo que tiene conocimiento, usted empieza a investigar y comienza a aclarar más lo que Dios nos quiso decir en un día de domingo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces entramos en eso. Espiritualmente tiene que ver en seguir procesando en la vida espiritual lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Ahora la palabra, ahora para la iglesia de Cristo ya no existe el 4º mandamiento. Volvemos al punto donde quedamos. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos, vigente. No te hagas imágenes, vigente. No tomes el nombre de Dios en vano, vigente. Acuérdate del día de reposo, o sea, el día sábado ya no aplica, porque para nosotros nuestro reposo es Cristo. Aleluya. Nuestro reposo no es un día, nuestro reposo es espiritual. Esto lo dice Hebreos 4, 1 y 3. ¿Por qué razón no aplica el 4? Estamos explicando, estamos dando la explicación. Hebreos 4, 1. Amén. Amén. Vámonos ahí. Vamos a leer del 1 al 3 y de ahí nos vamos a ir al 9 hasta el 11. Versículos 9 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿quiénes son? Le pregunto. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Amén. ¿Creído en qué? Creído en Cristo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. No está hablando de un día, está hablando de tu fe. Desde el momento que creíste, dejaste tus cargas, tus sacos de pecado. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré reposar. Vamos a usar ese término, reposar, o sea, reposar es descansar. Cuando vinimos a Cristo, desde que creímos, entramos en el reposo, pero no en un reposo físico únicamente, sino en un reposo espiritual, en un reposo emocional, y por ende hasta el cuerpo descansa. Así es. Un reposo completo. No habla de 24 horas,
o de 12 horas. Habla de un reposo de la fe. De manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, váyase usted al verso 9, 4:9, para que sigamos ampliando esto. Fíjense lo que dice el reposo que queda. No está hablando del sábado, no está hablando de un día, sino el reposo que entramos la iglesia. Por tanto, queda un reposo. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿En cuál reposo? No en el reposo del día. Mire, hermano, si nosotros vamos a hablar del contexto bíblico, nadie puede entrar en reposo de día. Ya no se aplica a nivel de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí estamos en domingo y le aseguro que allá están llegando a lunes. Ya se van levantando para el trabajo. Por lo tanto, no se puede poner un día de reposo para todo el mundo. El día de reposo era para una nación. El día de reposo era para un pueblo. Pero para nosotros, dice la Biblia, nuestro reposo, que es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, Él fue crucificado por nosotros y en Él entramos. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo os haré. Ahora viene siendo Cristo el reposo suyo. Ahora, Cristo es Señor del día de reposo. Esto lo vemos en Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor. Eso lo dice Mateo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Y de dónde viene esto? De la mala interpretación que se le daba a la ley. Por eso dice el Señor: yo he venido no a quitar la ley. Y estamos hablando de la ley moral que está vigente. Ley ceremonial ya no aplica a nosotros. Sino he venido a darle su verdadero significado. Porque los escribas, los fariseos, le daban un significado distinto a la ley. Aquellos 613 mandamientos o 613 puntos, ellos habían hecho todavía más del doble. Dice que le habían aplicado 633 aplicaciones, interpretaciones. Ustedes saben lo que los jóvenes han hecho aquí, ese ejercicio de que usted le dice una cosa en el oído a un muchacho y luego el otro lo va transmitiendo, y cuando ya llega al final no es nada de lo que se dijo al principio. Pues es lo mismo que pasaba aquí con el asunto de la ley, hermano. Dios dijo una cosa en la ley, pero como todo era por lo que se oía. Y uno decía una cosa y otra. Al final, cuando ya llegó el Señor, hermano, la ley estaba que ya no era lo que Dios quería decir. Porque en este pasaje el Señor va con sus discípulos y miran unas espigas, llevaban hambre. Recuerde que en aquellos tiempos no había McDonald's en cada carretera, hermano. Eso era que había que si 12 horas de camino y no llevaba lonche, usted aguantaba hambre. Entonces llevaban hambre ellos y era día de reposo, era día sábado. Y los discípulos pues miran aquellas espigas que habían sobrado y dijeron: no, pues aquí hay que hacer este trigo. Y miren, empezaron a tanta hambre que empezaron a comer semillas de trigo, hermano, así duras. A comer. Que no los hubieran visto los fariseos, porque dijeron: ¿y por qué permite que tus discípulos quebranten el día de reposo?
Mire usted la interpretación que se le daba. O sea, solo por eso ya estaba condenado. Y el Señor le dijo: ¿y no habéis leído ustedes que cuando David tuvo hambre, iba huyendo de Saúl, entró a pedir ahí al templo o al tabernáculo donde se adoraba a Dios el pan de la proposición, que no le era permitido a él ni a los que andaban con él comérselo, porque ese era permitido solo para los sacerdotes? Y luego le dice: ¿y no habéis leído que los mismos sacerdotes quebrantan el día de reposo? Porque no se podía hacer ninguna obra, mas sin embargo los mismos sacerdotes tenían que matar las vacas, tenían que matar los toros, y tenían que hacer, porque matar un toro lleva trabajo. Pregúntenos a nosotros que matamos hace poco uno, hermano. Y que lo matamos como entre 6, y cansados nosotros con un torito. Una trabajada que otro día, y bueno, yo le dije a mi esposa: pasarme 2 átilas ahí, porque con un dolor de cuerpo que no aguantaba. Eso se trabaja. Y el Señor dice: ¿no habéis leído que los mismos sacerdotes quebrantan el día de reposo? Porque dice: no hagas obra alguna. Y ellos mataban todo. Es que se les daba el verdadero significado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces dice el Señor ahí, concluye diciendo en esto: porque el Hijo del Hombre es Señor. El problema de ellos es que habían interpretado que el día de reposo era mayor que Dios. No, hermano, el Señor es mayor que todos los días. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La iglesia cristiana optó desde sus inicios reunirse el primer día de la semana en vez del día séptimo. O sea, la iglesia cristiana optó por reunirse los domingos en vez del sábado. El sábado era el día de reposo para Israel, pero la iglesia, desde que se formó, desde que el Espíritu Santo la bautizó, entendieron ellos no estaban sometidos a la ley, que una nueva etapa había comenzado, que había comenzado la gracia, y la gracia le daba el verdadero significado a toda la sombra que había en la ley. La gracia vino a cumplir a cabalidad, o viene a cumplir a cabalidad toda la ley. Entonces alaban al Señor. Amén. Entonces dijeron ellos: bueno, nosotros dejamos el día de reposo porque nosotros ya no somos Israel, somos una nación santa, somos la iglesia. Y empezaron a reunirse el primer día. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. Este es el primer día. Este no es el día de reposo. No, por eso te dije, viejo, que la iglesia no guarda el día de reposo, sino que lo que nosotros hemos decidido desde el principio como iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, el reunirnos los domingos, pero no como día de reposo, sino como el día del Señor. Aleluya. Y váyase usted a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Mire que todo esto que estamos hablando apenas es como el preámbulo de lo que vamos a entrar la semana que viene. Es como la introducción. Y estamos en la mera introducción, y esta cosa, hermano, va. Amén. Aleluya. Entonces, Hechos 27, ¿qué dice la palabra ahí? Mire que ya no habla del día de reposo. Ya no está hablando del día séptimo, sino que dice el primer día de la semana. Lo que está diciendo ahí, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Y qué quiere decir para partir el pan? Que tenían un culto, adoraban a Dios, se leían las escrituras, se predicaban, y después venían y tomaban la cena del Señor, la Santa Cena. Habiendo de salir al día siguiente, o sea, entendemos el día lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Ahí hicieran cultos, hermano. Bueno, Aleluya. gloria a Dios. Esos cultos duraban horas. Gloria a Jesús. Y como casi todas las casas donde ellos se reunían, siempre se reunían en el aposento alto, porque lo de abajo era para cocinar, para recibir las visitas, y arriba allá había una sala donde más privada, allá se reunían, y a la medianoche fue donde se le quedó dormido aquel hermano, que algunos que se duermen en los cultos, y dice que se durmió. Eutico. ¿Cuántos euticos hay en las iglesias? ¿Cuántos euticos? Gracias a Dios que ahora las bancas de hermanos están bajitas ahí. Aquel hombre se sentó en la ventana y con sueño, hermano. No olvides. A las 12 de la noche solo escuchó el grito: ¡se mató! Tuvo que hacer un milagro ahí de resurrección. Dice la Biblia que oraron y resucitó. Gracias a Dios que el Señor le devolvió la vida. Pero acá no le vaya a morir, porque yo no creo que resucite usted, hermano. Creo que Dios lo puede resucitar, pero que usted va a resucitar es otra cosa. El primer día de la semana. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora mire, vamos a entrar en otro pasaje aquí de 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Estamos hablando del primer día que se optó para que la iglesia nos reuniéramos como iglesia, como pueblo, a adorar a Dios. Voy a tenerlo aquí, el 16:2. Acá voy a buscar. Y usted lo busca ahí. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? ¿Y cuál es cada primer día? Domingo. ¿Verdad que no es el sábado? El sábado es el séptimo día. Pero estamos hablando del primer día. Cada primer día de la semana. Amén. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, ofrenda o diezmo, según haya prosperado. Si Dios te bendijo mucho, pues conforme tu prosperidad, Sí. tú vas a traer a la casa de Dios, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque puede ser que el apóstol llegara un día que no fuera domingo. Ajá. Pero como cada primer día de la semana los creyentes traemos de lo que Dios nos ha bendecido, había un fondo de misiones. Y llegaba el apóstol Pablo y decía: hermano, mire, póngale que llegar un martes. Hermano, yo solo vengo a ver cómo está, porque yo tengo que agarrar el barco que va para Chipre, que va para todos esos lugares. Pero no, bueno, no hay culto, pero aquí está el fondo misionero. ¿Cuánto necesita? Y se le daba para que la obra continuara. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No es de que mire, apóstol, ¿sabe qué? Espere para el domingo para que le recibamos una ofrenda para que no, había momentos donde no tenía que esperar. Entonces, cada primer día de la semana, la iglesia optó por reunirse. Por eso es que le estaba diciendo yo a usted que nosotros como iglesia, y ya vamos a hablar de Tabernáculo de Gracia y Restauración, esta es una iglesia enseñada, hermano. Esta es una iglesia que aquí enseñanza no falta, aquí palabra no falta, aquí se le enseña la palabra, pero no someterla al criterio humano, sino a las reglas de interpretación, a lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Amén. Y traemos esta enseñanza. Y le decía hace un momento: mire, hermano, el día domingo no es un día de reposo, es el día del Señor. Amén. ¿Y por qué la iglesia opta por reunirse el día domingo? Porque Cristo el viernes
estaba en la cruz. Y antes de que llegara el día de reposo, que comenzaba de el anochecer del viernes, fíjese, al anochecer del sábado. Por eso es que dice que tuvieron que quebrarle las piernas a aquellos ladrones para que acelerarles la muerte, porque se aproximaba el día de reposo. Porque del anochecer del viernes al anochecer del sábado no se podía ya hacer nada. Y no se podían quedar esos cuerpos ahí en la cruz. Entonces el viernes Cristo en la tumba, el día de reposo, día séptimo, Cristo en la tumba. Y como dicen algunos hermanos, que a través de las escrituras, ellos se hacen una imaginación que en el infierno había fiesta, porque el diablo había ganado, había matado al dador de la vida. Pero no sabe que la escritura ya antes había dicho, a través del profeta: oh muerte, yo seré tu muerte. Que al matar a Cristo, la muerte, en vez de matar a Cristo, más bien Cristo sería por su muerte la muerte de la muerte. Aleluya. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que venció la muerte, Amén. venció los principados, venció al diablo, venció a las potestades y se levantó triunfante. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Se levantó triunfante de entre los muertos. Y el primer día, si usted se va a los últimos capítulos de los evangelios, Mateo 28, y dice el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo. Un día como hoy, hace más de 2000 años, Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Cristo se levantó triunfante. Y entonces la iglesia no celebra el sábado, sino que celebra a Cristo el día domingo. Amén. Se reunían para conmemorar cada domingo la resurrección del Señor, la resurrección de Cristo. Decía, hoy resucitó, un día como hoy resucitó el Señor. Este día nos reunimos, lo vamos a hacer parte de la iglesia. Y por eso dice la palabra: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. No dice en el día séptimo, es Apocalipsis. En el día del Señor. Y yo le pregunto a usted que se ha metido en el tema, ¿cuándo cree que vino el Espíritu Santo? ¿Qué día? ¿Qué día cree que vino el Espíritu Santo? Domingo. ¿Y cuál es el día del Señor? Ahora. El domingo. Y ese día vino el Espíritu Santo. Cristo resucita el domingo. Y si usted cuenta 50 días después de ese domingo, día 1, 2, 3, le va a dar otro domingo. Día 50. Cristo se apareció después de su resurrección durante 40 días. Y de ahí cuente usted 10 días más. Cuando vino el Espíritu, porque llegó el día de Pentecostés. Amén. Y el día de Pentecostés era fiesta de 50 días. Entonces usted cuenta 50 días y usted va a ver que el Espíritu Santo también vino el día domingo. Para la iglesia el día domingo vino a ser especial. Por eso yo les decía hace un momento, usted, amado hermano, el día domingo, mire, deje esa yarda que después usted la corta, hombre. Que qué montón de trabas que buscan los creyentes los domingos, hermano. Y que no, que es el día que no, porque no, bien que tuve que ir a lavar porque me voy temprano para el trabajo, que tuve que ir a la secadora, que tuve que ir, mire, que a cortar un árbol, que ese día a cambiarle el aceite al carro. Y allá andan los creyentes inventando, ellos mismos poniéndose cadenas, poniéndose trabas. Dígale al hermano que tiene al lado, ayúdeme a predicar. Le dije, no le pongas trabas
al crecimiento espiritual. Dígase, hermano, sacúdalo ahí. Vamos, predíquele. Ahora sí le doy chance de que le hable. Amén. No le ponga trabas. Aleluya. Yo veo que algunas hermanas no quieren ni voltear a ver. No, hombre, decirle ahí, hombre. Gloria al Señor. Sí, no, sí. Ahora sí, como dice el nene, no es conmigo, no es con la palabra. No es con, hermano, yo le estoy diciendo a usted, hermano. Amén. Es la palabra de Dios. A su nombre. Gloria. Ahora yo le digo a usted, no se enoje con la palabra, gócese. Amén. Así es. Aleluya. Gócese con la palabra. Amén. Porque la palabra no es para que usted se enoje con ella, sino para que, ay Señor, qué lindo esto, qué bonito lo que estamos aprendiendo, cómo nos estás hablando. A su nombre, hermano. El día domingo, hermano, olvídese, mire, después de que usted cumpla con venir a adorar aquí y el programa de la iglesia se termina, después de ahí haga lo que tiene que hacer. Pero no invierte este tiempo, hombre. Pastor, y si yo tengo un trabajo y se me obliga, bueno, ya es otra cosa. Pero si usted es dueño de su propia compañía, deje de andar buscando trabajo los domingos. Así es, amén. Gloria a Dios. El pastor, oh, mire, ya estoy, se lo digo así, ya casi ya no estoy orando, bueno, sí estoy orando, pero ya casi ya no me dan ganas de seguir orando por eso. Porque llegan los hermanos, pastor, fíjate que ayúdenme a orar, que quiero ser dueño de mi propio trabajo para tener más tiempo para venir a la iglesia. Y lo que he mirado es que cuando ponen su misma cosa, su propia compañía, es cuando menos tiempo les queda. Así es. Santo, aleluya, gloria a Dios. Y mire, hermano, Dios es un Dios que entiende, Amén. de misericordia. Y yo también, pues no soy loco, hermano. Y yo le puedo entender a usted, hombre, que de repente usted un miércoles diga, mire, hermano, ¿qué pasó? Que no lo veo. Mire, pastor, fíjese que vengo, vamos a decir, hombre, que aquí, por ejemplo, tengo a este hermano Garay, que trabaja ahí en Dallas a veces. Y que viene y allá se atascó el 20, un accidente. Pues todavía no se han inventado los carros que vuelan, hermano. ¿Cómo se va a venir el hermano al culto? Entonces, ¿usted cree que yo soy loco? No, o sea, Dios también, hombre, Dios es sabio. Amén. Pero que el hermano Garay el domingo que no lo vea, cayó. Y paró, no, que bien que me llegó mi compadre, mi comadre, que, así quedan los creyentes. Y que tuve que hacerle las carnitas, mi hermano, y yo, ay, Dios mío, digo yo. Y esa cosa que a uno le entra, hermano, no crea que es que se enoja. No es eso, hombre. Es como una cosa que uno dice, wow, hombre, ¿cómo vamos a dejar la cosa? Mire, hermano, a mí me puede llegar quien me llegue a la casa el día de culto. O sea, mire, hermano, ¿te quedas aquí o te vas conmigo? Pero yo hoy tengo culto. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ay, ¿qué le parece que yo caiga también? Pastor, ¿y qué pasa que no vino tal día? No me quedé que me llegó ahí una familia, me llegó la suegra. ¿Y usted qué va a decir? Uy, el pastor no vino. Y mire, usted sí tiene derecho a criticarme a mí, ¿verdad? Usted sí tiene derecho a leerme la cartilla a mí. Porque soy el pastor. Y ay, el Señor suyo no es, el Señor mío no es el Señor suyo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esto no se trata de que porque soy el pastor. Así es, amén, gloria a Dios. Esto se trata porque el Señor dice Aleluya. que este es el día que hizo el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Mira, hermano, cómo el Señor nos va ministrando. Sí, aleluya, gloria a su nombre. Entonces, yo le puedo entender a usted que pueda hacer que un miércoles, vamos, hombre, vamos a poner un viernes, fin de semana, que día de cheque, que los cheques me lo retrasaron. Uno entiende eso. Si yo tuve compañía de cornisas allá en Conroe antes de venir para acá, y a veces a mí me tocaba esperar hasta las 8 de la noche al que me tenía que pagar pues, para pagarle a los empleados. Y esperarle ahí en la Walmart, que ahorita llego. Ahorita eran 2 horas a veces.
Y yo entiendo eso. Si yo, como le digo, vuelvo y le repito, yo no soy loco. Pero el domingo, que usted me iba a ver con un morral en la cintura un domingo, no, señor. No, que mira que este trabajo me urge, espérese para el lunes. Y si no, búsquese otro. Nunca, oiga lo que le estoy diciendo, nunca agarré un trabajo un domingo. Y cuando le digo nunca, es nunca. Porque a mí se me enseñó que este es el día que Cristo resucitó. Y el día que la iglesia debemos de reunirnos con esa emoción. La victoria de la iglesia sucedió un día como hoy. Y si Cristo resucitó un domingo, y si el Espíritu Santo vino un domingo, ay, que sabemos si un domingo también es el rapto de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Ojalá que cuando el Señor venga nos haya siendo así, nos haya adorando, nos haya glorificando su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Vuélvame a ayudar ahí, dígale, hermano, no te enredes los domingos, dígale. No te enredes. Gloria al Señor. Le voy a pedir un favor. Este mensaje, mándele link. Cuando lo suba Ale, mándele link a todos los hermanos de la iglesia. Escucha este mensaje, dígale, vos que no viniste ahora. Póngale ahí. Y escucha el final. Pero como siempre digo yo, que la palabra es para los que venimos. Porque de repente, ay, qué lástima que me vino tal hermano. No, hermano, le olvide de aquel. Agarrémoslo nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, le voy a parar aquí. Ahí nos quedamos. Las leyes morales están vigentes. Amén. Después del día de reposo, ya no entra. Concluyo con esto. Pero luego sigue el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Está vigente eso o está abrogado? Amén. Usted está vigente. Está vigente. Aleluya. No matarás. Sexto mandamiento. ¿Está vigente? Está vigente. No cometerás adulterio. ¿Está vigente? Está vigente. No hurtarás. ¿Está vigente? Está vigente. No, ¿cuál es el noveno? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Está vigente? Amén. No codiciarás. ¿Está vigente? Todas esas cosas siguen vigentes. Entonces Cristo no vino a anular. El único excepción que hace allí, el reposo, viene siendo espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Amén. De ahí para allá, hermano, qué lindo es el Señor. Así es. Aleluya. Porque la palabra de Dios no vino para tristeza. Así es, amén. Gloria a Dios. Si Dios dice, diga usted conmigo, si yo acepto contento los sí de Dios, Y yo siempre contento los sí de Dios. debo de aceptar contento los no. Debo de estar contento los no. No tendrás dioses ajenos. Amén. No te harás imagen. Amén. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás falso testimonio. Amén. No codiciarás. Gloria a Tenemos un Dios que también dice no. Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y de repente nosotros solo los sí de Dios. Ay, Dios dijo que sí. Gózate con los no. Vamos a ponernos en pie, hermano. Recuerde que esto continúa, no está concluido. Pásenlo, hermano.